El miembro anterior se divide en las siguientes regiones: región del hombro, región del antebrazo, región del brazo, región del carpo, región del metacarpo y región de los dígitos. Está constituido por los siguientes huesos: la escápula, el húmero, el radio, la ulna, los carpos, los metacarpos y las falanges. La escápula es un hueso plano. Tiene un borde craneal, un borde dorsal y un borde caudal. En el borde craneal encontramos la incisura o escotadura de la escápula. En el borde dorsal encontramos el cartílago de la escápula, el cual con el avance de la edad se calcifica. En el borde caudal se origina el músculo tríceps braquial. La escápula presenta una cara lateral y una cara medial. La cara lateral está dividida por la espina de la escápula, la cual separa dos fosas. Hacia craneal, la fosa supraespinosa o supraescapular, y hacia caudal, la fosa infraespinosa o infraescapular. La espina de la escápula se extiende desde el borde dorsal hacia ventral, donde termina en el proceso amato o acromion, el cual está ausente en equinos. Hacia ventral encontramos la cavidad glenoidea, la cual articula con la cabeza del húmero. Hacia craneal, el tubérculo supraglenoideo y el cuello de la escápula. La cara medial está constituida por la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular. Hacia dorsal, la cara serrata, donde se insertan los músculos serratos. Y cráneo medial, el proceso coracoides. Para saber si la escápula es izquierda o derecha, debemos tener en cuenta que el tubérculo supraglenoideo está ubicado hacia cráneo dorsal. Húmero. Es un hueso largo. Tiene una epífisis proximal, un cuerpo o diáfisis y una epífisis distal. Está constituida por la cabeza del húmero, que está ubicada hacia caudal y articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Debajo de la cabeza observamos el cuello del húmero. Hacia cráneo lateral, el tubérculo mayor. Hacia cráneo medial, el tubérculo menor. Y entre los tubérculos, el surco intertubercular. En los equinos hay un tubérculo adicional llamado el tubérculo intermedio. En el cuerpo del húmero, hacia cráneo lateral, encontramos la tuberosidad deltoidea, en el cual se inserta el músculo deltoides. El cuerpo tiene un borde en espiral llamado surco del músculo braquial, por el cual pasa el músculo braquial. Hacia medial encontramos la tuberosidad para el redondo mayor y hacia lateral la tuberosidad para el redondo menor. En la epífisis distal encontramos la tróclea y los cóndilos del húmero. Los cóndilos son proyecciones redondeadas pares, es decir, que existe un cóndilo medial y un cóndilo lateral. A sus lados encontramos los epicóndilos, uno lateral y otro medial.
Encima de los cóndilos se encuentra la fosa radial. Hacia caudal encontramos la fosa del olecranon. Radio. Está ubicado hacia cráneo medial. La epífisis proximal está conformado por la cabeza del radio, la cual tiene una superficie articular llamada fosa de la cabeza del radio, la cual articula con el húmero. En la cabeza, hacia medial, observamos la tuberosidad de la cabeza del radio. En la epífisis distal, observamos la superficie articular para los huesos del carpo, la tróclea del radio y un proceso de estiloides del radio hacia medial. En equinos, el proceso estiloides lateral pertenece al radio, dado que la ulna y el radio en esta especie están fusionados. Además, la articulación entre el radio y la ulna hay espacio proximal y distal. En equinos hay un solo espacio interóseo, el proximal. En los bovinos están ambos, y en carnívoros el espacio es más laxo. La ulna está ubicada hacia caudolateral. En la epífisis proximal sobresale el olecranon, con la tuberosidad del olecranon. En la base del olecranon se encuentra la incisura troclear, incisura radial y el proceso anconio, que articula con la fosa del olecranon del húmero. Y además los procesos coronoides, medial y lateral. En la epífisis distal se encuentra el proceso estiloides lateral de la ulna, a excepción de los equinos. Carpos. Tienen una fila proximal o antebraquial y una fila distal o metacarpiana. La fila proximal está constituida por huesos cortos, que de medial a lateral son carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. En carnívoros, el carpo radial y el carpo intermedio están fusionados, por lo que se llama carpo intermedio radial. La fila distal varía según la especie y los huesos cortos se enumeran de medial a lateral con números romanos del 1 al 4. En los carnívoros y suinos encontramos los huesos carpianos 1, 2, 3 y 4. En equinos está ausente el hueso carpiano 1, por lo que presenta los huesos del carpo 2, 3 y 4, siendo el 3 el más ancho. En bovinos también está ausente el 1, por lo que tiene 2, 3 y 4, de los cuales el 2 y el 3 están fusionados. Metacarpianos son huesos largos que se enumeran de medial a lateral con números romanos del 1 al 5, el cual varía según la especie. Los carnívoros tienen 5 metacarpianos: el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Además, son los únicos que tienen el metacarpiano 1, por lo que los suinos, bovinos y equinos no lo tienen.
Los suinos tienen los metacarpianos 2, 3, 4 y 5. Los equinos tienen el 2, el 3 y el 4, siendo el 3 la caña o el gran metacarpiano. El 2 y el 4 son rudimentarios. Los bovinos tienen los huesos metacarpiano 3 y 4, que están fusionados. El 5 en bovinos es rudimentario. Dígitos. Los dígitos se numeran de medial a lateral con números arábigos y están constituidos por falange proximal, falange media y falange distal, a excepción del dígito 1 del carnívoro, que solo tiene dos falanges, falange proximal y falange distal. La falange proximal en bovinos y equinos es conocida como cuartilla, la falange media como corona y la falange distal conocida como casco. En equinos como hueso ungular o tejuelo, en suinos y bovinos como pezuña, y en carnívoros como hueso unguicular o uña. Los carnívoros tienen 5 dígitos, del 1 al 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Los suinos del 2 al 5. 2, 3, 4 y 5. Los bovinos el 3 y el cuarto dígito, y pueden presentar o no como rudimentarios el 2 y el quinto dígito, y los equinos solo desarrollan el tercer dígito. Adicionalmente, la articulación de los dígitos presenta unos huesos cortos, los huesos sesamoideos, que pueden ser proximales, distales y dorsales. Los sesamoideos proximales son los huesos localizados en la parte palmar o plantar de cada articulación metacarpo-falángica, a excepción del dígito 1 en carnívoros, que posee solo un sesamoideo proximal. El sesamoideo distal es un hueso localizado en la parte palmar o plantar de la articulación interfalángica distal, el cual en el equino es conocido como hueso navicular. Quienes presentan sesamoideos dorsales son los carnívoros. Estos son huesos cortos ubicados dorsalmente en la articulación metacarpo-falángica, a excepción del dígito 1, que no tiene sesamoideo
dorsal. El miembro pelviano está constituido por las siguientes regiones: región de la pelvis, región del muslo, región de la pierna, región del tarso y corvejón, región del metatarso y región de los dígitos. El miembro pelviano está constituido por el hueso coxal, el fémur, la rótula o patela, la tibia, la fíbula, los tarsianos, metatarsianos y falanges. El coxal forma una cavidad pélvica que presenta una abertura craneal y una abertura caudal, el suelo y el techo de la pelvis. El coxal está formado por 3 huesos: ilion, e isquion. Estos 3 huesos confluyen en el acetábulo. Ilion, porción dorsocraneal del hueso coxal. Está formado por un ala y un cuerpo. En el ala se encuentra la tuberosidad coxal dorsolateralmente, la tuberosidad sacra dorsomedialmente. Ambas se unen por la cresta ilíaca. El ala del ilion presenta una cara glútea hacia dorsal y una cara auricular hacia ventral. Pubis. Tiene forma de L y está formado por el cuerpo y 2 ramas, una rama craneal y la rama caudal. Su principal característica es el foramen obturador. El borde craneal de la rama craneal presenta el pecten del pubis, junto con la eminencia iliopúbica más lateralmente. Isquion, formado por el cuerpo, la tabla y la tuberosidad isquiática. La tabla del isquion limita con el agujero obturador caudalmente. Ambas ramas forman la sínfisis isquiática. Caudalmente se forma una superficie cóncava conocido como el arco isquiático. Entre el ilion y el isquion se forma la escotadura isquiática mayor, la cresta isquiática y la escotadura isquiática menor. Acetábulo es una cavidad semiesférica y profunda en la que se articula con la cabeza del fémur. Tiene una fosa acetabular y una incisura o escotadura acetabular. En equinos es más abierta, mientras que en los bovinos la escotadura acetabular es más cerrada. Fémur. En el extremo proximal se encuentra la cabeza del fémur, que incluye las fositas de la cabeza del fémur. Lateralmente se encuentra el trocánter mayor,
y hacia medial el cuello de la cabeza del fémur. Entre ambos forman la fosa trocantérica. Hacia medial se encuentra el trocánter menor y lateralmente, solo en equinos, se encuentra el tercer trocánter. En la porción media presenta la cara áspera. En el extremo distal están los cóndilos medial y lateral, y entre ambos la fosa intercondilia. Los epicóndilos medial y lateral y la fosa extensora. Cranealmente se encuentra la fosa supracondilia. Hacia craneal se encuentra la tróclea del fémur, bovino, equino y carnívoro, para articular con la rótula o patela. Tibia. En la epífisis proximal se encuentra la cara articular proximal, con sus cóndilos lateral y cóndilo medial. También se encuentra la eminencia intercondilia, constituida por el tubérculo intercondilio medial y lateral, y área intercondilia. Cranealmente se encuentra la tuberosidad de la tibia y la cresta de la tibia. En la cara caudal se encuentra la incisura poplitea y en la diáfisis se encuentran las líneas para el músculo popliteo. En el extremo distal está la cóclea de la tibia, que articula con la tróclea del astrágalo, y el maléolo lateral y medial. En carnívoros y suinos, el maléolo lateral hace parte de la fíbula. Fíbula. En la epífisis proximal está la cabeza de la fíbula, el cuello y el cuerpo, que es más pronunciado en carnívoros y suinos. Distalmente está el maléolo lateral en carnívoros y suinos. En el equino, la fíbula es rudimentaria y la cabeza articula con el cóndilo lateral, y distalmente el cuerpo está fusionado con la tibia. Mientras tanto, en el bovino, la cabeza está fusionada con la tibia y el cuerpo no está fusionado totalmente. Tarsos. Los huesos del tarso se dividen anatómicamente en tres filas: proximal, intermedia y distal. En la fila proximal se encuentran el calcáneo y el astrágalo. El calcáneo está lateral al astrágalo y su accidente más importante es la tuberosidad del calcáneo. Por su parte, el astrágalo tiene tróclea. En la fila intermedia
está el hueso central del tarso y solo en bovinos está fusionado con el cuarto tarsiano. La fila distal está constituida por 4 huesos tarsianos enumerados con números romanos del 1 al 4 en todas las especies: el 1, el 2, el 3 y el 4, con ciertas particularidades en bovinos y equinos. En bovinos, el 1, el 2, el 3 y el 4, de los cuales el 2 y el 3 están fusionados y el cuarto está fusionado con el hueso central del tarso. En equinos, el 1, el 2, el 3 y el 4, de los cuales 1 y 2 están fusionados. Los metatarsianos y dígitos del miembro posterior se distribuyen igual que los metacarpianos y dígitos del miembro anterior.